presentando a nuestro speaker, el tremendo señor Andrés Botero. Les cuento un poquito sobre él. Él es corredor, es triatleta, amante de los datos, es un apasionado del marketing data, tiene experiencia en la creación y desarrollo de metodologías de investigación innovadoras basadas en el tema de neuromarketing. La realidad es que estos locos que están haciendo neuromarketing están marcando la pauta para un montón de cosas y ahorita lo vamos a ver de viva mano, ¿no? Él es el responsable de la investigación dentro de Synabox y, bueno, su reto es integrar el neuromarketing, la inteligencia artificial y el conocimiento del consumidor. Don Botero, ¿cómo andas? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Alex, Humberto y a todos los que están aquí acompañándonos conectados desde las casas, las oficinas. Qué bueno estar compartiendo con ustedes este espacio tan agradable. Oye, desgraciado, presúmenos que te mandamos, que tienes una belleza. Aquí está esta belleza lista, ya preparados para aquí compartir con ustedes. Para la gente que, digamos, está fuera de Colombia, ¿no? Y no conoce bien el tema del ron, si lo puedes entrar otra vez, este es un ron en el cual tenemos una historia hermosa que se llama ron hechicera. Sí. Y es una puta belleza de ron. O sea, con esas palabras. Nos lo sugirió hace años algún cliente que teníamos por allá y cuando nuestros asistentes, cuando vayan a Colombia, por favor, búsquenlo. Es lo más recomendable que puede tener Colombia, ¿no? Entonces, así es. Pues nada, yo... Desafortunadamente aquí en México no lo encuentras, entonces por eso, o sea, es muy rico, muy rico. Digo, está muy bien el tequilita que me mandaron, pero hubiera estado bien una hechicera para mí. Aquí está delicioso. No es por presumir, pero delicioso. Pues nada, yo los dejo, regreso con ustedes después. Chico, cámara. Oye, tengo una duda, ¿sí se ve la presentación? Tú vas a presentar, es correcto, entonces ¿ya se ve? Puedes compartir por ahí, ya Chucho te da acceso para que subas la presentación en estos momentos. Ya la tengo aquí, pero no sé si se ve o no se ve. Todavía no la vemos, me dicen. Si puedes poner abajo, tienes el share, para que le des el botoncito de share screen. Ajá. Y ahí lo compartes directamente, ya para que arranquen ustedes. Y si no, dinos y la compartimos desde acá, tampoco pasa nada. ¿Ya la ven? Ya te digo. ¿La vemos, producción? Ya la vemos. Entonces, pues nada, saludcita, los dejo, pasen la bomba y nos vemos al rato. Muy bien. Bueno, pues mi querido Andrés, hoy vamos a hablar en Datos y Tragos, en la versión de edición X-Day, sobre los datos biométricos y el análisis de las emociones. Entonces, para comenzar, pues vamos a empezar muy claros, ¿no? Y por favor, cuéntanos, ¿qué son los biométricos? Vale, perfecto. Pues mire, resulta que con todo el auge de la neurociencia a finales del siglo pasado, empezamos a ver en mercadeo que todavía nos faltaba comprender a ese consumidor desde desde nuevas fuentes de información. Tenemos toda la investigación tradicional que es válida, nos sirve y nos da información súper valiosa, pero necesitamos entender también qué estaba pasando a nivel de su respuesta más primitiva, más, digamos, poco racionalizada, y empezamos a ver que era posible a través de la tecnología empezar a medir reacciones que está teniendo el cuerpo, que está teniendo nuestro organismo cuando lo sometemos a un estímulo. Resulta que nosotros, digamos, todo el día estamos sometidos a estímulos. Esos estímulos, algunos pasan nuestros filtros de atención, pasan todos estos como barreras que tiene nuestro cerebro, y una vez llegan al cerebro, el cerebro los procesa, les asigna una emoción, y esta emoción lo que hace es que prepara nuestro cuerpo para reaccionar. Y en esos cambios, pues vamos a notar cambios en diferentes procesos que estamos llevando, digamos, a nivel de nuestro organismo. Dilatación de la pupila o contracción de la pupila, temas de la frecuencia cardíaca, movimientos de nuestros ojos, frecuencia respiratoria, todo un tema de actividad electrodérmica, y empezamos a encontrar que gracias a la tecnología podíamos empezar a medir estas respuestas fisiológicas
y empezar a relacionarlos con lo que estaba experimentando ese participante, con lo que está experimentando nuestro consumidor cuando lo estamos sometiendo a un estímulo. Puede ser un comercial, un empaque o simplemente mientras está navegando en alguna de nuestras tiendas online, por ejemplo. Entonces, básicamente, para resumírtelo, los datos biométricos son datos que nos permiten medir a nosotros la respuesta fisiológica, es decir, la respuesta del organismo ante un estímulo que nosotros tengamos de mercadeo. Muy bien. Yo me acuerdo, digo, ahorita vamos a platicar sobre cómo obtenemos los biométricos. Yo me acuerdo hace unos años cuando nos empezó a visitar esta Cris y toda esta Camilo, que nos enseñó los videos que ahorita vamos a mostrar, ¿no? Y cómo funcionan y cómo se ve como si tuvieras un casco de Iron Man puesto, ¿no? Y ahorita llegamos a eso, pero por favor, dinos, ¿cómo obtenemos los biométricos? Mira, esto es bien interesante porque hemos visto una evolución en los últimos años. Lo primero que hay que decir es que necesitamos tecnología. A mí hay una definición que me gusta mucho de neuromarketing y que la comparto mucho con estudiantes y con, digamos, compañeros, y es fusión de la ciencia y la tecnología para descifrar una respuesta ante un estímulo de mercadeo. Entonces partimos de tecnología. Y aquí entonces vamos a empezar a ver que traemos equipos y traemos tecnología que incluso no es propia del mercadeo, viene de otras áreas como la medicina, la psicología e incluso temas de seguridad. Alguna vez me reunía con un personaje que fabricaba equipos en Estados Unidos y me decía que él, por ejemplo, los equipos para hacer toda la medición de la actividad que está ocurriendo, digamos, en el cerebro, todos estos encefalografía y encefalógrafos, lo había desarrollado para la industria militar. Entonces, para obtener esos biométricos, pues necesitamos equipos, necesitamos tecnología. Y esta tecnología ha venido evolucionando. Entonces, hace 15 años, 10 años, pues teníamos estos super equipos y estos super laboratorios donde para poder obtener estos datos biométricos necesitábamos llevar a los participantes a unos espacios adecuados y ponerlos a interactuar mientras un equipo realizaba todo este seguimiento y realizaba toda esta captura de los datos. Ahí tenemos los famosos, digamos, eye trackers, equipos de seguimiento visual, los electroencefalógrafos que les contaba hace un momento, tenemos las manillas de respuesta galvánica. Pero como les decía, todo esto fue evolucionando y hoy por hoy empezamos a ver cómo hay algoritmos que a través, por ejemplo, de las cámaras web que tenemos en nuestros computadores o las cámaras que tenemos en nuestros celulares, son capaces de detectar el rostro de las personas, se detecta ese rostro y adicional logramos nosotros poder incluso detectar temas de los ojos. Entonces, básicamente lo que tenemos es un algoritmo detrás realizando una detección del rostro, realizando una detección de diferentes puntos o unidades de acción en ese rostro de los participantes, de la ubicación del ojo, y a través de esos cambios que se dan en esos puntos que estamos nosotros detectando, podemos empezar a medir esa respuesta que está teniendo esa persona, ese participante, ante ese estímulo que nosotros tengamos. Entonces, hemos venido de una evolución muy chévere y justamente ahorita, por ejemplo, con todo lo de la pandemia, pues fue un gran alivio para las marcas porque pues pudieron seguir midiendo sin necesidad de realizar o de generar desplazamientos a sus clientes, porque podíamos seguir midiendo desde las casas de los clientes, llegar a esas casas y poder entender cómo era su reacción, cómo era su respuesta ante los diferentes estímulos a los que los queríamos someter, pero un empaque nuevo o una nueva propuesta de comunicación. Entonces, clave para obtener biométricos, todo el tema de la tecnología, porque es a través de la tecnología que vamos a medir estas respuestas, porque a simple vista, pues no las podríamos captar. Claro. Bueno, como nos comentas, ahorita estos datos se toman por la cámara web. Si quieres, vemos el video que nos compartieron y ahorita nos explicas más a detalle qué es lo que estamos viendo, ¿te parece? Perfecto. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que captamos ahí por la cámara web?
Ahí estábamos viendo varios temas importantes. El primero era todo un tema de la detección de diferentes puntos o unidades de acción en el rostro. Resulta que nosotros, pues ustedes saben, tenemos un conjunto de músculos en nuestra cara y los movimientos de esos músculos generan unas expresiones. Nosotros esas expresiones, por lo general, las podemos atar a una emoción, ¿cierto? Por lo general, cuando nosotros hay algo que nos pone contentos, nos da felicidad, pues se contraen los músculos de nuestra boca, sale la sonrisa, pero no solamente en la boca, sino que también hay unos cambios a nivel ojos, a nivel diferentes puntos en el rostro. Y son muchas veces pequeños cambios que ocurren muy rápido, que con un análisis consciente de una persona, muchas veces podrían pasar desapercibidos. Aquí lo que tenemos son algoritmos que están logrando primero detectar todo, pues, el rostro de la persona. Hay una calibración previa que se realiza y una vez se detecta ese rostro, empezamos a mirar cómo esos puntos van cambiando de posición, se van deformando y a partir de esas deformaciones es que el algoritmo empieza a realizar sus cálculos y empieza a mostrarnos, bueno, qué posibles expresiones está generando. Pero no solamente temas de facial coding y de emociones, sino también a nivel de los ojos. Resulta que a pesar de que nosotros tenemos la percepción de que estamos viendo como un todo, pues en realidad estamos viendo cada vez pequeños puntos. Nuestro cerebro nos da la sensación, nos hace creer que estuviéramos viendo toda una unidad, pero realmente vamos viendo pequeñas cosas. Por eso muchas veces en el día nos preguntan, ¿viste la nueva valla o viste el producto que estaba en la mesa que mostraron en el programa? ¿Producto cuál? ¿Cierto? Y lo tenías al frente. Lo que pasa es que tu vista nunca se interesó en centrarse y generar una fijación en ese punto. Entonces, la segunda medición que vamos a tener ahí, pues está relacionada con todo ese comportamiento visual. Y ese comportamiento visual va a ser clave porque nos permite a nosotros entender cómo es esa exploración, ¿cierto? ¿Qué es realmente lo que la gente está viendo, por ejemplo, en un empaque? Ahora que tuvimos todos estos cambios con la llegada de estas etiquetas por ejemplo, los productos alimenticios de regulación, pues realmente, por ejemplo, qué tanto estaban afectando la forma en la que se estaba generando la exploración en el shelf, en los anaqueles, o incluso cuando tenían el producto, cómo está cambiando toda esa interacción. Entonces, un poco lo que nosotros empezamos a ver en esta medición biométrica es precisamente esta respuesta del organismo que se mide a través de una tecnología y que nos permite a nosotros poder combinar tanto esta parte emocional como todo el tema de exploración visual. Y ahí en el video hay un punto importante y es todo el tema de las respuestas racionales. Y yo creo que pues ahorita hablamos un poco de esto, pero aquí es importante mencionar que lo que nosotros buscamos es también complementar la medición. Yo muchas veces cuando hablo de esto hablo como un gran rompecabezas y que si nosotros queremos realmente comprender a ese comprador, a ese consumidor que tenemos enfrente, pues necesitamos ir comprendiéndolo desde diferentes puntos de vista, como ir armando un rompecabezas con pequeñas piezas. Y entonces, pues toda la parte biométrica nos permite tener una parte de ese rompecabezas, pero también necesitamos tener todo este tema de una medición tradicional con respuestas declaradas que nos permite muchas veces poder profundizar en eso que está pasando. Claro. Oye, y llevándonos a este punto que acabas de mencionar, ¿qué tipo de metodologías o estudios han ustedes complementado con biométricos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aplicar los biométricos a las metodologías que todos conocemos, ¿no? Cuéntanos unos casitos, por favor. Mira, aquí como vemos en pantalla hemos tenido la oportunidad de medir en diferentes, escenarios y diferentes tipos de estímulos. Desde temas de usabilidad, me acuerdo, hemos medido temas, por ejemplo, de aplicaciones. Entonces, cómo la experiencia mientras estás navegando en una aplicación, qué ocurre cuando, por ejemplo, tienes que hacer muchos pasos, qué ocurre, por ejemplo, cuando la exploración no es sencilla y la información que deseas que ese usuario de la aplicación encuentre, pues no es fácil de hallarla, cómo se da esa exploración. Temas, por ejemplo, de empaques, y aquí les quería contar un caso muy bacano, porque un día llega uno de nuestros clientes, nos dice, mira, vamos a sacar un nuevo producto, era un tema de alimentos, un nuevo producto, es un producto
que va a ser, digamos, revolucionario en la categoría, porque es un tema de alimentos funcionales. Queremos apostarle mucho a un tema de beneficios nutricionales. Y ya hemos hecho pues toda una serie de exploraciones anteriormente, hemos hecho pruebas de producto, sabemos que el producto es atractivo, que lo que nosotros estamos ofreciendo llama la atención y a muchas personas pues los motivaría incluso a comprar el producto, y queremos ya hacer la evaluación final, y la evaluación final va a ser el empaque. Y sabemos que el empaque es clave porque muchas veces es la única forma que tenemos nosotros de tener contacto con ese comprador, ¿cierto? Muchas veces la única manera en la que la marca se va a relacionar con ese comprador pues es con el empaque, a través del empaque. Puede que no hayan visto tu comercial, puede que nunca hayan escuchado hablar de ti, que no te sigan en redes, pero pues llega al punto de venta y se encuentra con ese empaque. Y necesitamos que el empaque les hable. Y normalmente yo les digo, pues es que no hay al lado alguien explicándote en un PowerPoint todo lo que tiene el empaque. El empaque tiene que hablar por sí solo. Claro. Y arrancamos con estas pruebas, enviamos toda la muestra, empezamos a recoger los datos. Y me acuerdo que cuando hicimos el análisis y fuimos a presentar los resultados, le contábamos al cliente y le decíamos, mira, encontramos que hay una oportunidad porque los atributos que tú quieres vender, que son el diferenciador del producto y que son ese elemento clave por el cual quieres que te reconozcan, visualmente no logran llamar la atención, visualmente no son relevantes. El cliente pues muy preocupado, incluso me interrumpe y me dice, oye Andrés, pero yo acabo de hacer toda una parte exploratoria inicial y hicimos varias actividades y varias investigaciones y me dijeron todo lo contrario. Entonces, ¿por qué me vienes a decir ahora que en el empaque no está funcionando? Y entonces empezamos a hacer un análisis y le decíamos, es que mira, la forma como visualmente lo estás mostrando no logra captar la atención, no logra captar las miradas de esos participantes. Y entonces, pues llegan al punto de venta y su atención se está quedando únicamente, no sé, en la imagen del producto o se nos está quedando de pronto en algún otro elemento, pero no logramos que se nos queden realmente en lo que es importante o en lo que les queremos mostrar. Y entonces incluso hacíamos un ejercicio y nos íbamos para otro producto y les decíamos, mire, lo que ustedes quieren contar lo están contando en 3 líneas y puro texto. Hay otros productos que algo similar lo cuentan en 3 palabras. Y hay que entender que somos visuales y preferimos imágenes a palabras y procesamos más rápido la información. Entonces ahí fue muy chévere porque fue a través de esta medición biométrica y a través de esta exploración visual, ayudarles a ellos a casi que rediseñar su empaque, porque el que querían lanzar pues no lograba transmitir lo que ellos necesitaban contarle a ese comprador. Entonces ese, por ejemplo, en el caso de los empaques fue algo muy interesante y fue un ejercicio muy chévere. También tenemos el tema de comerciales, ¿cierto? Y de todo lo que está pasando ahorita a nivel de publicidad, no solamente para TV, sino también para todo el tema digital. Entonces es empezar a medir qué ocurre. Y aquí hay una frase que me acuerdo mucho y a mí me marcó, se la escuché alguna vez a un gran director de una agencia de publicidad muy importante a nivel mundial. Y él decía, hoy tenemos un reto muy grande y es encontrar algo interesante para decir y decirlo de forma interesante. Y entonces, a veces se nos olvida que nosotros no solamente estamos lanzando comerciales para que la gente se enganche con ellos y ya, sino que tenemos un propósito superior de mercadeo, que puede ser comunicar un lanzamiento, generar ciertas asociaciones hacia mi producto, lograr que la gente entienda un mensaje relacionado con mi marca, con el servicio, con el producto que yo estoy ofreciendo. Y entonces empezamos a hacer en todos estos análisis, pues a comprender qué está pasando con ese consumidor, cómo es la forma en la que está consumiendo esa información que nosotros le estamos enviando ahí. Entonces poder traer este mundo biométrico y este mundo, digamos, declarado, más racional, y unirlo para poder entender esa respuesta de ese consumidor. Porque en la medida que nosotros podamos asegurar, venga, es que no solamente entretiene, no solamente emociona, no solamente genera una lágrima porque el cachorro del perrito que estamos poniendo ahí, o porque el reencuentro de la mamá con sus hijos, sino también está quedando claro qué marca está detrás, hay una relación clara entre el contenido y la marca, y lograr, por ejemplo, que la marca se vea.
A veces creemos que simplemente por poner el logo en una esquina del comercial es suficiente. Y entonces nosotros con el eye tracker empezamos a mirar, por ejemplo, qué ocurre con eso. Y encontramos que muchas veces esos logos que ponemos en las esquinas pues tienen una visualización baja, ¿cierto? La gente no llega hasta las esquinas a mirar todo ese logo que estamos poniendo ahí. El tema, por ejemplo, de qué ocurre en esas escenas claves. Entonces, a veces hemos encontrado picos de confusión en el mensaje. Que cuando llegan a la parte del mensaje principal y cuando la marca les empieza a hablar, se generan unos picos de confusión. Y después vamos y cruzamos esa información y encontramos que la gente no entiende realmente qué es lo que la marca les quería decir. A veces acudimos a mensajes muy implícitos y creemos que la gente va a conectar puntos. Yo una vez tuve el caso de un cliente que tenía un mensaje muy bacano y yo le decía, claro, cuando uno lo ve en el PowerPoint lo entiende y es súper claro y tienes de pronto al ejecutivo explicándotelo ahí al lado, va a ser súper claro. Pero llega el consumidor y el consumidor no le interesa, no tiene tiempo y no quiere ponerse a unir puntos para descifrar ese mensaje. Entonces era un comercial muy bonito, pero había que unir tantos puntos para llegar al mensaje final, que al final el mensaje en términos de mercadeo no iba a lograr un impacto o no iba a lograr cumplir con el objetivo para el cual se estaba haciendo. Entonces, toda esta medición biométrica combinada con todo este tema declarado va a ser muy importante. Sí, y como veo esta parte de video sobre todo, o sea, bueno, todo, ¿no? Pero esta parte de video, como nos había mencionado Claudio en la conferencia de la mañana, ya vemos alrededor de 15,000 estímulos diarios, ¿no? Entonces, si tienes una marca y haces un muy buen contenido, te tienes que asegurar que el usuario sepa quién está presentando este contenido, ¿no? De nada te sirve crear un comercial padrísimo si al final es como de quién es la marca detrás de él. Lo que tienes que hacer es asegurarte que los usuarios, aparte de que les guste tu contenido, pues sepan quién eres, ¿no? Claro, y hay una cosa muy importante, y ahí justamente está. Nosotros hemos hecho, digamos, unos análisis donde traemos después datos de toda la parte de performance y empezamos a cruzar. Y hemos encontrado que no es solamente ni la parte de que se entienda el mensaje, porque a veces pues, se los ponemos, lo entendiste, sí, sabes quién está ahí, sí, pero de pronto no logra conectarte y no logra emocionarte. Entonces es un comercial que después la gente le va a dar skip o la gente incluso lo va a pasar de largo y no lo va a ver. Entonces es encontrar un equilibrio. Y te contaba que en ese análisis que hacíamos nosotros, veíamos cómo los contenidos que lograban tener un alto desempeño en la medición biométrica que nosotros realizábamos y adicional en la medición declarada, por lo general mostraban en esa parte de performance digital unos resultados muchísimo mejores que un contenido que se ubicara, digamos, en las otras combinaciones y que a veces creíamos que simplemente lo entendieron y ya. Pero entonces uno va y lo entiende y va y empieza a mirar temas de desempeño, de alcance, de visualizaciones y no es tan bueno. O a veces pasa lo otro, tenemos comerciales que de pronto se nos pueden volver muy virales y la gente no recuerda de quién es. Entonces es justamente en eso, ese es el reto hoy. Contemos algo que capte la atención, que logre sobresalir entre esa infinidad de comerciales y de anuncios y de videos y de estímulos que tenemos, porque es que hoy competimos contra miles de estímulos, ni siquiera la categoría, sino a nivel mundial y de diferentes categorías, y adicional logremos transmitir el mensaje correctamente, porque es que al final estamos en mercadeo y yo tengo que transmitir mi mensaje, no soy simplemente emocionar por emocionar o emocionar y ya, sino es venga, que se enganchen con mi contenido, pero que les quede claro ese mensaje. Ok. Oye, y de UX, cuéntanos rápido algo que hayas hecho. Pues mira, hay cosas. Es que es la experiencia de usuario tal vez para páginas web, ¿no? Para comprar algún producto online y que te mejore el flujo para que compres más rápido, ¿no? Y que se le entienda. Mira, tuvimos un caso muy chévere hace unos años, trabajamos con varias apps para temas digitales financieros, ¿cierto? Para sector financiero. Y es muy interesante ver cómo a veces nosotros como marcas determinamos el path ideal, el camino que debería seguir el cliente dentro de la app o dentro del sitio web para realizar una tarea. Y sales
a mirar y te encuentras que la gente en términos visuales no encuentra la información o no sabe dónde está y empiezan a tener caminos que se alejan de forma increíble de tu path ideal y que al final lo que terminamos haciendo nosotros es complicándole la vida muchas veces a ese comprador. Entonces temas, por ejemplo, ¿qué ocurría cuando tenemos scrolls largos? ¿Cierto? ¿Qué está ocurriendo cuando la gente de pronto tiene que hacer, digamos, muchos pasos dentro de un proceso? Siguiente, siguiente, siguiente. Como incluso se empieza a mirar un tema de fatiga en eso y al final, pues, lo que terminamos haciendo es abandonando esa operación. Entonces, el tema de UX también es muy chévere y visualmente también creo que hay muchos retos, porque cada vez pues salen más apps, cada vez tenemos más sitios web, incluso en los sitios web queremos contar más información. Alguna vez también nos pasó un caso donde con un cliente pues veíamos, habían hecho como la página en diferentes momentos y posiblemente hasta con diferentes diseñadores. Y entonces veíamos que cada que uno entraba a una sección nueva, era básicamente un proceso de aprendizaje totalmente distinto y casi que para el usuario era empezar desde cero. Entonces, cómo esa exploración visual mostraba pues todos estos problemas de usabilidad y bien interesantes. Oye, y en UX también, al momento de que el usuario está interactuando con la plataforma, ustedes graban el rostro y los ojos. Sí, se puede grabar en todo momento y esa es la idea. Digamos un poco el tema de los biométricos es eso, es como nosotros, sin necesidad de interrumpir la exploración, sin necesidad de estar de pronto verbalizando algo, preguntando en su momento, estamos nosotros captando toda esta parte biométrica. Nosotros, por ejemplo, a ti te llega el link de la prueba, ingresas a la plataforma de Synabox, hacemos una calibración y obviamente pues, con tu consentimiento, la autorización, toda esta parte que es muy importante cumplir, digamos, presentamos el estímulo que queremos analizar. Y durante ese tiempo, pues se enciende la cámara. Hay que asegurarnos que se cumplan como unas condiciones mínimas para que sea viable la toma de datos, de temas de luz, de posiciones, de incluso pues que no vas a tener unas gafas negras o algo así que no permitiría que el proceso avance. Y una vez se hace esa validación, se expone en la pantalla el contenido y empezamos todo el tema de recolección de datos a través de esa cámara. Ahí es donde se realiza todo el proceso. Y por último, para Product Placement, ¿cómo han hecho? O sea, yo me imagino que tal vez es una foto de algún stand, de alguna plaza, ¿o cómo funciona? Este es muy chévere porque este es todo lo que está ocurriendo hoy a nivel entretenimiento. Ustedes saben que hoy las marcas tienen la necesidad de encontrar nuevas formas de comunicarse. Ahorita lo hablabas, pues cuántos comerciales tradicionales o publicidad tradicional tenemos y cómo encontramos nuevas formas de también llegarle al consumidor. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, muchas veces en las series o en las películas que aparece la botella de la cerveza o aparece por ahí el celular X de la marca X o el computador de la marca Y. Y es empezar a ver, por ejemplo, qué ocurre con estos contenidos. Nosotros incluso con ustedes estuvimos haciendo un tema de Super Bowl y había uno de esos assets que evaluamos, algunos de esos comerciales que evaluamos, por ejemplo, tenía un tema de la presencia de una marca de refrescos y esta marca aparecía en diferentes momentos, en diferentes escenas, como parte, digamos, de la escenografía. Y era bien curioso porque encontramos que la gente no lo veía, el producto. Entonces, estás pagando una cantidad de dinero por participar, por ser parte de eso, para que después no te vean. Entonces, es analizar eso. Hemos visto casos muy buenos, integraciones muy buenas, donde las marcas logran tener unas integraciones y no solamente se construye awareness, sino también estamos logrando transmitir algunos atributos, generar incluso temas de rejuvenecimiento, la percepción de la marca. Bueno, unos temas muy interesantes a través de ese entertainment y unión con las marcas, pero es eso, es empezar a entender cómo podemos nosotros incluso ver qué está ocurriendo a nivel, por ejemplo, visual en este caso. Logran ver el producto y no solamente eso, sino ocurre en un momento importante donde emocionalmente estás conectado con la escena y con el contenido, o estamos apareciendo por ahí en el momento donde la gente está aburrida,
y como que son esas escenas de transición donde como que nada pasa interesante, entonces la marca incluso queda por ahí como relegada. Entonces es muy chévere empezar a mirar como todas esas posibles interacciones que hay entre la marca y el contenido. Claro. Oye, y pasemos un poquito a entregables. Digo, nos has estado dando adelantos sobre esta parte, pero pensando que por aquí hay algún cliente final o alguna agencia de investigación que le interese empezar a hacer estudios con biométricos, ¿qué pueden esperar ellos? ¿Qué tipo de análisis se entregan y qué tipo de data y accionables ustedes pueden entregar? También ahorita tenemos un video para que nos expliques más o menos en real time cómo hacen el análisis, pero cuéntanos un poco. Vale, perfecto. Mira, pues lo primero es que nosotros tenemos una plataforma que hemos desarrollado en Synabox que permite ir teniendo resultados en tiempo real. Una vez un participante finaliza, automáticamente nosotros tomamos esa información, la procesan digamos, todos nuestros sistemas y está disponible en una plataforma. Ahí vamos a encontrar, digamos, los dos grandes bloques de información que hablábamos. El primero, que es todo lo que está ocurriendo a nivel biométrico. Entonces, a nivel biométrico, pues tenemos dos grandes componentes que hemos venido hablando. Toda la parte visual que está ocurriendo, vas a encontrar desde los famosos mapas de calor, que son estos elementos que permiten que nosotros, digamos, podamos ver gráficamente dónde se concentra la mirada, cuáles son esos focos de atención donde la gente está invirtiendo más tiempo, hasta algo muy interesante que es el análisis de las áreas de interés. ¿Y qué es el análisis de las áreas de interés? Es que nosotros, de una u otra forma, hacemos una especie de división o de despiece, por así decirlo, si se puede llamar así, del contenido en pequeñas áreas. O bueno, áreas que nosotros podemos incluso armar, pueden ser pequeñas o grandes, dependiendo del objetivo puntual que se tenga. Entonces, yo quiero ver qué tanta atención está obteniendo mi logo, o yo hice un placement del producto entre el segundo 5 y el segundo 10 de esta serie y aparecía por allá en una mesa. Entonces, yo puedo ir y seleccionar esa área y visualmente ver qué pasa. Entonces, en términos visuales podemos ver cuánta gente la ve, cuánto tardan en verla, cuánto se quedan viéndola y poder hacer todo ese análisis. Okay. Y a nivel... a ver el video, yo creo que también estaría bien y ahorita nos cuentas nuevamente. Perfecto. Es lo que estamos viendo, pero antes, mi querido, saludcita, hasta Medellín. Salud. Pues muy bien. ¿Qué es lo que vemos aquí, mi querido Andrés? Creo que no estoy viendo tu pantalla en este momento. Ahora sí, ahí sí ya la veo. Perfecto. Listo, entonces mira, es muy, muy interesante porque pues, a mano izquierda ustedes están viendo la pantalla. En este caso estamos con el análisis de un tráiler de una película que está ahora muy de moda, Eternals, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí nosotros? Pues parte de ese tráiler, 2 minutos, casi 3 minutos de duración. Tenemos toda la parte del mapa de calor. En la parte de abajo ustedes están viendo esas áreas de interés donde, como les decía, si ustedes ven, aparecen como unos recuadritos ahí que nos permitían ver un poco ese componente visual ahí. Y arriba, a mano derecha, tenemos unos gráficos. Un gráfico que segundo a segundo nos va relatando en términos de esas expresiones que está ocurriendo, ¿cierto? Y de toda la parte de ese análisis emocional. Entonces, aquí podemos nosotros ver, por ejemplo, vemos ahí un pico grande de una emoción negativa, ahí un poco más hacia un poquito de la mitad hacia allá del contenido y empezar a entender, bueno, en qué momento se generó ese pico negativo. ¿Será por un tema del contenido, de la música o de la escena en sí? Y aquí muchas veces es importante entender que no necesariamente una emoción negativa es algo malo, ¿cierto? Tenemos contenidos que apelan a la tristeza o contenidos que de pronto pueden generar al principio alguna emoción de enojo. O sea, si sale alguien y le pega a un perro, obviamente lo que quieres es que el contenido sea negativo, ¿no? Exactamente, generar una emoción negativa. No quieres que la gente ahí se ría, ¿cierto? Porque no va. Entonces, hacemos justamente todo ese análisis ahí que es importante y veíamos en la parte, al final del video, que abajo teníamos algunas métricas
ya desde la parte racional, para terminar de complementar esto, porque vuelvo y repito, es un complemento importante. Toda esta parte biométrica, y entonces ahí estamos viendo segundo a segundo qué está ocurriendo, qué escenas son las que de pronto hay que modificar. Eso es muy chévere porque muchas veces pues nosotros desde la parte de la creación publicitaria podemos generar un contenido de 1 minuto, 2 minutos, pero sabemos que cuando lo vamos a llevar a televisión o incluso cuando lo vamos a montar en redes, pues de pronto no lo podemos tener de esta duración. Y muchas veces lo que hacemos con la agencia es recortarlo y llevar a versiones mucho más cortas. La gran pregunta es, ¿cómo escogen las escenas? Hasta hace unos años, pues podía ser incluso muy, a mí me gusta, o esta quedó muy bonita, o esta no tanto. Ahora lo que estamos viendo es, venga, analicémoslo con todo este contenido biométrico para saber, bueno, cuáles son las escenas que tienen un mejor performance, cuáles son las escenas que de pronto hay oportunidades de mejora, cuáles escenas deberíamos de pronto definitivamente quitar, y a partir de eso incluso ayudarte a optimizar tus contenidos para llevarlo a las diferentes plataformas, ¿cierto? A una plataforma donde tienes 10 segundos o donde 5 segundos o de pronto tienes medio minuto. Y ahí vemos la parte, todo el tema racional. Ok, por lo que veo en el video, tienes el mapa de calor, tienes la parte del análisis de emociones que está por aquí, y ahorita veo que lo estás estratificando por género, ¿no? Por demográficos. Aquí se puede ver que puedes hacer eso también, ¿no? Claro, podemos hacer todo un tema de abrir por segmentos dependiendo también de las necesidades que tengamos, ¿cierto? Ahora hay un tema muy chévere y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en mercadeo, y son todo el tema de la generación Z, los Gen Z. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Si hace algunos años hablábamos de los millennials y fuimos durante mucho tiempo el foco de atención, ahora creo que los que vienen detrás de nosotros, todos estos Gen Z, pues son los que representan ese gran reto para las marcas y entender, por ejemplo, ellos cómo reaccionan al contenido que les estamos generando. Entonces es chévere mirar, por ejemplo, si hay diferencias entre el millennial y entre el Gen Z, o entre hombres, entre mujeres, en niveles socioeconómicos. Es algo que también pues, se puede hacer con todo este análisis que tenemos. Muy bien, muy bien. Oye, pues terminamos a tendencias y aquí me gustaría hacerte una pregunta con todo lo que hemos visto. ¿Tú crees que los biométricos son el futuro de la investigación cualitativa online? Como sabes, hacer cualitativo online es mucho más complicado que hacer cuantitativo, y yo creo que este tipo de tecnología podría ayudarnos mucho para este tipo de metodologías, ¿no? O sea, más allá de un focus group, ¿qué piensas respecto a esto? Mira, yo soy partidario que cada vez los vemos más, cada vez están ganando mayor protagonismo a nivel mundial. Este año hemos visto grandes movimientos, no solamente en América, sino en Europa y en todo el mundo, entre grandes compañías que ofrecen estos servicios. Y definitivamente el tema de los biométricos es algo que llegó para ayudarnos a seguir entendiendo mejor a ese consumidor. Y una de las grandes ventajas que tenemos es que todo el desarrollo tecnológico que hemos visto en los últimos años nos ha permitido a nosotros poder mejorar la precisión, la calidad y digamos, toda la información que se obtiene con esta medición online. Este es un tema que ya lleva muchos años de desarrollo, ¿no? Digamos, pareciera reciente, pero ya desde hace ya varios, digamos, años, podríamos hablar desde el inicio incluso de la década, ya empezamos a hablar de estas mediciones online y definitivamente nos abre una gran puerta. No llega a reemplazar como tal lo otro, sino más bien a complementar. Y yo ahí sí soy muy como de la mano de, esto es un complemento, que nos permite entender un tema importante de ese, digamos, consumidor, pero también hay que complementarlo con nosotros para poder reconocerlo y entenderlo mucho mejor a ese consumidor. Oye, de todo lo que nos ha hablado, yo creo que ya está un poquito de más preguntarte cómo convencer a un cliente final de hacer investigación con biométricos, porque las ventajas son muchas y además están muy claras, ¿no? Como dices, son complementos. Pero entonces te pregunto, ¿qué tanto ha mejorado, cómo ha evolucionado la aceptación de los participantes, de los panelistas, de las personas que participan en contestar tus encuestas,
¿qué tanto ha mejorado la aceptación de la gente a grabarse, ¿no? Ese sigue siendo un gran reto. Y yo creo que esa es muy buena pregunta. Ahí hay un gran reto que lo tenemos, pues, tanto las compañías que trabajamos con el tema de los biométricos como, pues, ustedes que son nuestros aliados para ayudarnos que podamos lograr que cada vez la gente entienda y tenga la tranquilidad de todos estos procesos, lo que hay detrás de estos procesos. Nosotros insistimos mucho, pues hay un temor de la gente a que lo graben en algunos casos, pero como esta información al final pues queda totalmente codificada, nunca se miran los videos, todo esto se va directamente a unos números y después es casi que imposible que nosotros podamos decir, es que este es Alex el que está haciendo esto. Es decir, hay todo un tema de protección de datos, hay todo un tema y unos procesos que venimos haciendo para darle la tranquilidad a las personas que sus datos van a ser tratados con la mayor rigurosidad y con, digamos, el mayor respeto que se pueda. Hay que seguir educando, hay que seguir generando conciencia también en estos consumidores y es un trabajo que tenemos todos los que trabajamos en la industria, pero definitivamente cada vez vemos, digamos, que se abren más posibilidades. Nosotros hoy tenemos pues en Medellín y en México como los equipos mayormente, que tenemos pues en varias partes en Los Ángeles, pero estamos testeando desde Argentina hasta Estados Unidos, diferentes países en Centroamérica, en Sudamérica, todo el tema de Norteamérica, y vemos que hay una buena aceptación, vemos que la gente quiere, pues está participando, hay buena calidad en los datos, obviamente pues hay que tener unos controles y todo lo demás, pero hay, digamos, una buena aceptación. Muy bien. Digo, no sé cómo vayamos de tiempo, ahorita pasamos aquí hoy, pero último, ¿algún mensaje de alguna, hacia dónde crees que van los biométricos? ¿Crees que va a seguir evolucionando? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo te imaginas que va a ser el futuro de la investigación? ¿Crees que toda la investigación ahora ya vaya a requerir biométricos o qué piensas que vaya a pasar? Mira, hay un tema muy chévere y es que ha pasado, es decir, el tema de los biométricos ha tenido una evolución gigante. Yo empecé más o menos hace 10 años con esto y me tocaba recorrerme todo Colombia con una super maleta. Yo le decía la maleta del mago porque era la maleta gigante y ahí me llevaba mis equipos y me tocaban las maratones. Hoy, afortunadamente, estamos viendo todo un proceso de, primero, migración hacia el tema online con unos procesos donde se han hecho estudios y se ha logrado comprobar una alta precisión y unos resultados con una buena confiabilidad en todas estas mediciones. Entonces, todo el tema tecnológico nos está permitiendo a nosotros migrar muchos de estos procesos y no tener que llevar a los participantes a un laboratorio, sino nosotros llegar a las casas de los participantes con este tipo de mediciones, ¿cierto? Al principio era de pronto la encuesta o muy el tema cuantitativo, pero hoy nosotros podemos llegar con este tipo de mediciones ahí. Y segundo, cada vez vamos a tener más y mejores, incluso mediciones que podamos integrar. Desde temas, por ejemplo, de empezar a medir qué está ocurriendo en el rostro, ni siquiera solamente temas de expresiones, temas, por ejemplo, de medir temas de temperatura, el color, ¿cierto? Que está asociado también a una respuesta emocional, temas incluso, por ejemplo, de algunos como frecuencia cardíaco respiratoria que yo pudiera llegar a medir a través de las cámaras, seguramente nos van a ir dando a nosotros más recursos para entender mejor a la respuesta de ese consumidor ante esos estímulos que nosotros tenemos. Muy bien, pues muy interesante. La verdad es que yo llevo siguiendo a Cinebox varios años y nunca he tenido, aparte del mercado, sino ustedes como equipo, pues me agrada mucho decir con orgullo que he sido un pequeño eslabón en el crecimiento de ustedes. Chicos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos preguntas? ¿Ya nos pasamos? ¿O qué? ¿Cómo vamos, mi querido Humberto? ¿Andas por aquí? ¿Estás en mute? Como siempre andamos pisados de tiempo, ¿no? No es normal. Platicamos y siempre nos pasamos en las pláticas. Pero está bastante interesante todo esto. Botero, yo te quiero agradecer enormemente el hecho de que hayas venido, el hecho de que nos hayas platicado todo esto. Creo que es lo más nuevo que se está haciendo en research. Creo que están marcando una tendencia ustedes muy fuerte y la verdad felicitarte por
todo lo que estás haciendo, lo que está haciendo Synabox, y obviamente por esta tendencia que crean ustedes, ¿no? Entonces, pues nada, gracias, salud, están ahí sus contactos. Te agradezco muchísimo que estés por acá. Y muchas gracias a ustedes y saben que también los sentimos parte del equipo, nos han acompañado también desde el inicio y qué chévere pues estar compartiendo este espacio con ustedes y salud. Muchísimas gracias, Andrés. Botero, como siempre, un placer. A ver cuándo nos vemos por allá para que me ayudes con mi entrenamiento para a ver si algún día regreso a hacer triatlones. Voy para México, pero por allá nos veremos. No, quiere ir para allá para los viáticos. No, los dos. O sea, podemos pero acá los recibimos en Medellín. Sí. Los dos están muy bien. Ya, ahí vemos cuál es la próxima maratón. Alex. Ya aquí en diciembre va a haber, bueno, ya hablamos después. Yo sé que el tiempo del X-Day, nuestros patrocinadores nos van a decir que nos estamos comiendo, pero después hablamos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vale, un gusto, muchas gracias a ustedes y que disfruten. Nos vemos.